Pues una vez visto todo esto ya podemos pasar a la ley de Raoult. Básicamente en esta ley se nos indica cómo varía la presión de vapor en función de la concentración de una disolución. La leemos. La ley de Raoult nos dice que a una temperatura constante el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la disolución. Entonces, si nosotros mantenemos constante la temperatura y tenemos una determinada disolución, vemos que el descenso de la presión de vapor va a depender de la concentración de soluto que tengamos, es decir, de la cantidad de soluto. Y en concreto, en esta ley se nos indica que cuanto más soluto echemos a la disolución, mayor va a ser el descenso de la presión de vapor. Y bueno, ya por último vamos a pasar la ley de Raoult a los términos matemáticos. Vamos a pasar a las ecuaciones. Bien, vemos por aquí que tenemos como dos secciones de ecuaciones. La primera es para solutos no volátiles y la segunda para solutos volátiles. Primero, ¿qué es un soluto volátil y qué es un soluto no volátil? Pues vamos a empezar con el soluto no volátil. El soluto no volátil es aquel que no se va a evaporar. Es decir, si nosotros tenemos por aquí una disolución con nuestras partículas de disolvente y de soluto, supongamos que estas azules son las del líquido, es decir, las de disolvente, y las blancas son las de soluto, pues eso, con el soluto no volátil, pues quiere decir que estas partículas blancas no se van a evaporar. Las únicas que se van a evaporar y por tanto van a ejercer presión de vapor son las del líquido. Sin embargo, si nosotros tenemos un soluto volátil, estas partículas blancas, las de soluto, también se van a poder evaporar. Y esto habrá que tenerlo en cuenta para calcular la presión de vapor de la disolución en su conjunto. Pues empecemos con la presión de vapor para el soluto no volátil. Vemos por aquí la primera ecuación. Esta ecuación nos permite calcular la presión de vapor de la disolución a partir de la presión de vapor del líquido puro y la fracción molar. Vamos a analizarla. Tenemos que la presión de vapor de la disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del líquido puro. Podemos ver por aquí estos dos conceptos, estas dos presiones. Esta de aquí, la presión de vapor de la disolución, es la que se corresponde con este dibujo. Aquí teníamos una disolución en el que se ha producido el proceso de la evaporación y bueno, tenemos por aquí algunas partículas en la fase gaseosa ejerciendo presión. Esa sería la presión de vapor para la disolución. Ahora, esta presión de aquí dijimos que era la presión de vapor del disolvente puro. Se corresponde con esta primera imagen. Aquí únicamente teníamos líquido, disolvente puro. Y bueno, la presión de vapor en este caso será la presión de vapor del disolvente puro. Luego, ¿qué más? Esta fracción molar, ¿cómo se calcula? Pues la fracción molar de disolvente, como hemos dicho, es el número de moles de disolvente, vamos a ponerlo así, número de moles de disolvente entre número de moles de disolución. Así se calcula la fracción molar. Pues bien, ya tenemos la primera ecuación. Vamos a pasar a la segunda. Con esta segunda fórmula ya estamos considerando el descenso de la presión de vapor, que es esto de aquí. De forma lógica podemos calcular ese descenso restando la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución. Pero tenemos otra manera de calcular ese descenso de la presión de vapor, que es con este producto. Multiplicamos la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. La fracción molar del soluto es muy similar a la fracción molar del disolvente. Simplemente tenemos que cambiar disolvente por soluto. Es decir, la fracción molar del soluto se va a calcular dividiendo el número de moles de soluto entre el número de moles totales, número de moles de disolución. Y ahora, si queremos, se pueden fusionar estas dos ecuaciones, simplemente igualando. Y nos queda por aquí que la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar, la fracción molar del soluto.
Y realmente por aquí podemos ver lo que nos decía la ley de Raoult. Recordemos que esta diferencia no es otra cosa que el descenso de la presión de vapor. Lo ponemos. Entonces, si recordamos, la ley de Raoult nos decía que a una temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración del soluto presente en la disolución. La fracción molar del soluto precisamente es una medida de la concentración de la disolución, la concentración del soluto, claro. Entonces vemos claramente que esa concentración de soluto es directamente proporcional al descenso de la presión de vapor. Si aumenta la fracción molar, es decir, si aumentamos la cantidad de soluto, va a aumentar la fracción molar y entonces también va a aumentar el descenso de la presión de vapor. No estamos considerando esto de aquí, que es la presión de vapor del disolvente puro, porque eso ya es característico del disolvente que estemos usando. Eso no va a cambiar. Lo único que vamos a cambiar nosotros en la disolución es la cantidad de soluto. Y ahora nos faltaría ver el otro caso, cuando en esa disolución añadimos un soluto volátil. Pues si el soluto es volátil, está claro que la presión de vapor de la disolución tendrá que ser una suma, la suma de las presiones de vapor parciales de los componentes de la mezcla. Bueno, por aquí en estas dos ecuaciones vemos cómo se puede calcular la presión de vapor de cada uno de esos componentes. Por un lado, la presión de vapor del disolvente y por otro, la del soluto. Para calcular la presión de vapor del disolvente tenemos que hacer la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. Y para calcular la presión de vapor del soluto hacemos fracción molar de soluto por presión de vapor del soluto puro. Y una vez que estamos aquí, para calcular la presión total de la disolución, sumamos ambas presiones.